Bien, el día de hoy le vamos a hablar de la reforma agraria en Colombia, evolución histórica del concepto hacia un enfoque integral actual. Bien, para introducirlo más acerca de este tema, pues la reforma agraria en Colombia inicia o se origina con el objetivo, con el fin de crear soluciones ante los conflictos que en ese momento, los conflictos que afectan a Colombia y que han venido afectando a Colombia desde entonces, como que conflicto, lo que es el desplazamiento forzado, la violencia en el campo, el desempleo e incluso el narcotráfico. Entonces, de esa forma es que se crea la reforma agraria en Colombia y pues también vamos a estudiar o vamos a mirar cómo se estudia a través de la historia la reforma agraria, que va desde 1200 hasta el periodo 1200 hasta el año 2010. Bien, en el periodo 1200, eh, que va desde 1200 que va desde 1200 hasta 1498, que es el periodo de la vida agraria precolombina. Y en este periodo de la vida agraria precolombina, pues no es más que se mira o se estudia la vida del indígena, o sea, cómo estaba conformado la vida indígena, cómo estaba jerarquizada. Entonces, ellos tenían algo que era que ellos no eran dueños, sino que ellos lo veían todo como en común. Por ejemplo, la tierra, ellos no decían esta tierra es mía y esta tierra es tuya, no, sino que todo eran de ellos y se beneficiaban de todo. Pero todo eso cambió cuando el español llegó a Colombia, desconociendo ya esa estructura que tenía el indígena formada, y a, comienza, comienza a ignorar al indígena y a creerse dueño de una tierra que no era de ellos, que posteriormente, pues que o sea, posteriormente o sea, era dueño del indígena, o sea, porque esa tierra venía heredada de ellos desde generación en generación y así se venía haciendo. Bien, para continuar, ahora le vamos a hablar acerca del periodo número 2, que es el origen de la reforma agraria en Colombia, que va desde 1499 hasta 1535. Bien, o sea, se posiciona o se forma, o sea, la reforma agraria se da como significativamente por primera vez con la conquista española, porque, o sea, ya ellos llegan o sea, ya ellos llegan, conquistan un territorio que no era de ellos y pues comienzan a creerse dueños, como dije anteriormente, se hacen dueños de un territorio que no les pertenece y, y comienzan a explotarlo tanto agrícolamente como con sus minerales y sus piedras preciosas y así. Entonces, pues ellos creyéndose superiores porque creen que el indígena era un ser ignorante y que desconocía de pronto de esos conceptos, de su forma de ver el mundo, piensan que con lo que ellos le hablen al indígena, eso lo iban a envolver fácilmente y de cierta forma así ocurrió. Bien, entonces para continuar con el periodo número 3, que es la evolución de los primeros mecanismos de apropiación de la tierra, que va desde 1538 hasta 1855. Bien, en este periodo pues hay varios mecanismos. Los dos primeros que fueron como los más viejitos, que en las capitulaciones de Santa Fe, que luego pasó a las cédulas reales del Pardo, que posteriormente en el año 1680 se crea un código de las Indias, que es como que les permite a los acreedores de este código pues poder expandirse más o adquirir nuevos terrenos. Ya después, en 1755, ya no es el Código de la India, sino que se crean las cédulas de San Lorenzo y Defenso, que como es o sea, ya dejando de lado el Código de las Indias, llega este nuevo mecanismo, que después, muchísimo con la ley 13 de 1821, se crean lo que es las cédulas, se pasa de cédulas a títulos
de propietario. Esos son los mecanismos que se crean, o sea, los primeros mecanismos que se crean en la apropiación de la tierra. Continuando así, vamos a hablar acerca del periodo número 4, que es el inicio de las leyes de la tierra, que va desde 1936 hasta 1961. Bueno, en este periodo, pues la primera ley que se da, que es la ley 200, también denominada como ley de la tierra. Bueno, o sea, el objetivo o el tema de esta ley era único y concreto en desarrollarse porque abordaba un tema único. O sea, esta ley lo que buscaba era como que corregir esa problemática de dominio que existía de la tierra, la concentración de la propiedad rural, pero en vez de ayudar lo que hizo fue que atrasó. O sea, es decir, si yo tenía una tierra y ya se me estaba venciendo el contrato que tenía con el Estado, yo podía ir firmaba y pues se me hacían más años más para poder tener esa tierra. Entonces, pues esa tierra no estaba en producción y lo que hacía era que hacía un retroceso en el campo, o sea, hacía un retroceso en el campo, pero posteriormente también se crea una ley 100 de 1944. Y, o sea, estas dos leyes en general nunca beneficiaron a la tierra como tal, o sea, no le daban como esa cabida, esa importancia para que el campesino cultivara ni nada de eso. Entonces la tierra fue perdiendo como esa utilidad. En el periodo número 5, vamos así con el periodo número 5 que es la organización institucional INCORA, o sea, que va desde 1962 hasta 1967. O sea, bien, en este periodo, pues, en Cora nace fue como poder darle respuesta a esas problemáticas en el contexto social del momento, o sea, esas problemáticas de ese momento que estaban surgiendo, que, o sea, porque el campesino se iba de la tierra, porque tanto conflicto armado que estaba pasando. Entonces, eso fue lo que Incora llegó a hacer. Dentro de desde ese mismo periodo se crearon varias organizaciones, como fue INCORA, el CNA, la FN, que eran para dar una explicación, una respuesta a tales problemas, para dar estudio a tales problemas. Entonces, esos fueron los procesos que se fueron, pues sí, las organizaciones institucionales para poder darle una solución a esos problemas que eran ignorados anteriormente. Continuando así con el proceso, con el periodo 6, que va desde la consolidación institucional, que va desde 1968 a 1972. En este periodo pues se crea la primera ley de 1968 que introduce las modificaciones a la ley 35 de 1961. O sea, esta ley se modifica en la reforma agraria social como intento del Estado de intensificar los procedimientos para efectuar la intensidad de la tierra. O sea, eso fue la modificación que se le hizo a la ley 135 de 1961. En este periodo también se ven problemáticas en el campo con parte de los guerrilleros. También pues se crean grupos de movimientos armados en defensa de sus ideas. O sea, eran los campesinos, aquellos campesinos que no tenían tierra, junto con aquellas personas que tenían ideas izquierdistas, se unieron para alzar su voz y para que fueran escuchados por primera vez y se fueran escuchados por primera vez y el Estado pudiera tener conocimiento de cuál era su sufrimiento, de cuál era su molestia, de por qué no eran escuchados. Entonces, para continuar, pues hablaremos acerca del periodo número 7, que es el declive institucional, que va desde 1973 hasta 1982. Y en este periodo se crea la ley 4 de 1973. ¿Cuál fue el propósito de esta ley? Bueno, fue como hacer unos cambios y mitigar los efectos que creó la primera ley de 1973. En este periodo se propusieron cambios a esa ley, perdón, que
criterios, o sea, nuevos criterios eh, para para la calificación de predios como la adecuación para adecuadamente explotarlos. Sí. O sea, esta ley fue más que todo, o sea, buscaba la forma de beneficiar la tierra, la productividad al campesino, de que se le diera valor a la tierra, a lo que produce. Pues este más que todo era en el declive institucional, en el periodo número 7. El periodo número 8, que es la reestructuración institucional, que va desde 1983 hasta 1987. Bien, como en este periodo, pues se va a hablar, como dice muy bien, una reestructuración institucional, pues como eh, el campo se venía afectando por esos problemas del conflicto armado, del desplazamiento forzado. Entonces hubieron muchos terrenos que estaban pues baldíos, que no tenían dueños. Entonces, ¿qué se buscaba? Pues la compra de estas tierras a un precio mínimo, de acuerdo a lo establecido por Agustín Codazzi, un precio mínimo para poder pagarlas a más corto plazo y poder beneficiar a aquellas personas que querían, que trabajaban en la tierra, e incluso aquellas personas que se habían ido por el desplazamiento forzado, volver a sus tierras y trabajar tranquilamente. Con el periodo número 9, que es el impulso institucional hacia el mercado de tierras, que va de 1988 y 1993, pues en este periodo, bueno, la acción de Incora, o sea, Incora se vio más que todo beneficiada por el Estado, o sea, y porque se crea la ley 30 de 1988. Pero Incora, y, o sea, como se vio beneficiado, pues él también buscaba la forma de beneficiar al campesino. ¿De qué forma? Por ejemplo, en la estructuración vial, como habían zonas que eran de difícil acceso, pero él buscaba la forma de que esas zonas de difícil acceso fueran zonas con fácil acceso. O sea, trataba de mejorar las vías para que pudieran transportarse y sacar los productos tranquilamente. Otras, o sea, y pues de esta forma, o sea, se vio o sea, como la tierra fue ganando como más productividad, o sea, fueron comprando más tierra porque se vio se incrementó la compra de tierra, pues para beneficiar al campesino. Continuando así, pues con el periodo 10, que va desde el mercado de tierras, que va desde 1994 al 2002. En este periodo de mercado de tierra, pues ya no se ejercía la presión por medio de terrenos baldíos, que si este terreno no tiene dueño, yo lo agarro y me apropio de él. Ya no, sino que se hacía una compra directa por parte del Estado. Era el Estado quien, o sea, por medio de Incora, era el que facilitaba el uso de esas tierras. También con la ley 160 de 1994 se crean cambios profundos en la reforma, en el concepto de la reforma agraria tradicional o clásica. Se crean esos cambios, ya no es como, ya no lo hacen de forma tradicional, sino un poco más organizada, más jerárquica, ya tienen que seguir pasos para poder adquirir la tierra. Y por último vamos a hablar acerca del periodo número 11, que es el cambio institucional, o sea, Incoder, que va desde 2003, o sea, que va desde el 2003 hasta el 2010. Este cambio que va de Incora a Incoder, o sea, Incora, a pesar de que el Estado le había dado facultades, él llegó a un punto en que nada más hacía negociaciones era como un mediador, pero ya Incoder pasa a un nivel más alto, ya no es un mediador, sino que es un colaborador, es un representante de el campesino, ayuda al campesino, mientras que Incora no hacía eso, sino que mediaba para poder comprar la tierra. Y en conclusión, la reforma agraria en Colombia es un tema muy amplio que pues
Es un tema muy amplio que hay que abarcar desde diferentes aspectos de la historia para poder llegar a una comprensión de cómo la reforma agraria en Colombia ha ido evolucionando a medida que iban transcurriendo los años. Entonces, pues de esta manera quería yo finalizar con mi presentación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maylin Reales, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Es un placer para mí hacerles esta presentación.